Hola, ¿qué tal? Es una alegría poder estar de nuevo con vosotros. La última vez estábamos introduciendo la serie sobre el Islam y ahora vamos a entrar un poquito más de lleno, conociendo algunos conceptos o terminología que nos ayudará a comprender un poquito más todo lo que encierra el mundo del Islam. Va a ser algo sencillo, básico, pero creo que es importante a la hora de empezar a comprender el Islam y todo lo que encierra no solamente esa religión, sino esa cultura. La palabra Islam significa sumisión a Dios. El musulmán, por lo tanto, o muslim, es aquel que se somete a Dios. El Islam es la religión dominante en Oriente Medio, Asia Menor, región caucásica, al norte del continente indio, sur de Asia, Indonesia y norte de África. Su principal profeta es Mahoma, y las revelaciones traídas por él se recopilaron en un libro que se llama el Corán. Este libro es la base de sus creencias. Su fe regula todos los órdenes de la vida de la persona, desde los hábitos alimenticios, su vestido, su educación, economía, hasta la política a nivel nacional. Al Corán se le añade también una colección de libros sobre los dichos, hechos y enseñanzas del profeta, recogidos a lo largo de los años. Entre ellos tenemos los hadith, Sahih, la Sunna y los tafsir. Algunos autores comentan que es una religión compleja debido a que todos estos libros a veces contradicen aún los propios dichos revelados en el Corán. Se calcula que hay más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo. Para convertirse en musulmán, solo tienes que reconocer que no hay Dios sino Alá y que Mahoma es su profeta. Esto se llama la shahada o testimonio. Al repetir estas palabras, el infiel o kafir se convierte en un creyente musulmán. Las creencias de los musulmanes son radicalmente monoteístas. En el Islam también se aceptan otros libros sagrados, como son la Torá, del pueblo judío, los Salmos y los Evangelios. Podríamos decir que el Nuevo y Antiguo Testamento son aceptados por el Islam. Además creen en 28 profetas judíos del Antiguo Testamento, como pudieran ser Adán, Noé, Moisés, Salomón, y también creen como profetas a personajes como Juan el Bautista y aún el mismo Jesús. A todos estos los honran como verdaderos mensajeros de Dios, aunque no comparten la idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Otro elemento, digamos, muy propio del Islam es lo que se llama la yihad. La yihad es la lucha en el camino de Dios. Medina es la ciudad del profeta. La Hejira es el comienzo del calendario musulmán, que tiene lugar en el año 622, cuando Mahoma emigra o huye a la Meca para unirse a un grupo de fieles. Otro elemento fundamental para los musulmanes es lo que se llama la peregrinación o Hajj, que debe poder realizarse por lo menos una vez en la vida a la ciudad de la Meca. Podríamos resumir
sus principales creencias y valores, mencionándolos de la siguiente manera. Tienen, por una parte, lo que ellos llaman los 5 pilares del Islam, que son la Shahada, o testimonio de fe, Salat, que es la oración que ellos realizan 5 veces al día, Zakat, que es la limosna para ayudar a aquellos que están en necesidad, Saum, o ayuno durante el mes de Ramadán, y la peregrinación o Hajj, que se realiza por lo menos una vez en la vida. Además de los 5 pilares del Islam, los musulmanes tienen lo que ellos llaman los 6 artículos de fe, que serían la creencia en un solo Dios, la creencia también en ángeles y demonios, la creencia en los libros sagrados o revelados por Dios, como son la Torá, el Evangelio y el Corán. La creencia también en los profetas y mensajeros de Dios, como hemos mencionado antes, como Moisés, Adán o aún Juan el Bautista y Jesús. La resurrección y el día del juicio final y la predestinación. Estos serían sus 6 artículos de fe. Como veis, con este pequeño resumen, tenemos una idea tal vez un poquito más clara de qué elementos están incluidos en el Islam. Vamos a ver ahora muy brevemente también cómo se encontraba el mundo centrados en la península arábiga cuando Mahoma entra a formar parte de la historia. En el siglo VI después de Cristo, al norte de la península arábiga había 2 grandes fuerzas que luchaban por el control en el Medio Oriente. Por una parte estaba el reino bizantino, cristiano, sucesores del Imperio Romano, que estaba al noroeste y controlaban el mar Mediterráneo, norte de África, y las tierras de Palestina. Al noreste estaba el reino persa, influenciado grandemente por el zoroastrismo. Ambos elementos o fuerzas tenían tribus árabes aliadas a sus respectivas causas, que luchaban precisamente por el control del comercio y también por conquistar nuevas tierras. La península arábiga entonces se convirtió en una tierra de refugio para aquellos que querían escapar de la lucha entre estos 2 imperios. Existía también grupos cristianos como los nestorianos y también judíos que huían de la opresión bizantina y que buscaban refugio en los desiertos y ciudades de la península arábiga. Arabia estaba dividida en tribus y ciudades, y cada ciudad tenía su o sus dioses favoritos. Una vez al año, las tribus y ciudades de Arabia se reunían en la ciudad de la Meca en un evento conocido como la peregrinación o Hajj. En medio de la Meca se encontraba la Kaaba, un gran cubo en cuyo interior y en torno al cual había un gran número de ídolos de piedra. Se calcula que podría haber unos 360 dioses, ídolos de todas las tribus de Arabia. La más importante de todas esas divinidades era Jubal, probablemente un dios de la guerra, el señor divino del Aram o lugar sagrado, y también lo que se conoce como las 3 hijas de Alá, que eran Al-Uzza, Al-Lat y Manat.
Estas eran algunas de esas divinidades importantes para el pueblo árabe cuando Mahoma entra en escena. La Kaaba era el centro de la vida religiosa en Arabia. Mahoma inició sus enseñanzas en el nombre de Alá, palabra árabe que sirve para designar a el Dios, Al-Ilah, aunque por aquel entonces Alá estaba también acompañado, como hemos visto, por otras muchas divinidades asociadas. De la Kaaba marchaban a otros lugares o santuarios fuera de la Meca, durante el evento que duraba unos 5 días. Todo esto conocido como la Hajj o peregrinación. Era una tradición que los árabes de la península recuerdan por cientos de años. Así estaba entonces la península arábiga cuando Mahoma entra en escena. Con estas breves notas vamos a terminar este capítulo, para conocer muy sencillamente un poquito sobre el Islam. Nuestro siguiente episodio será un poco de la biografía de Mahoma. Espero que estas sencillas notas nos puedan ayudar a comprender, a conocer mejor al Islam, al pueblo musulmán, y nos ayude a relacionarnos de una manera más eficaz con ellos. Hasta el próximo capítulo, un cordial saludo. Hasta la vista.